El Hotel Emperador se alzaba imponente en el corazón de la Ciudad de México, con sus 30 pisos de cristal y acero reflejando el atardecer como un faro de opulencia. En el lobby de mármol italiano, donde cada paso resonaba como un eco de poder y dinero, un hombre con botas llenas de lodo y sombrero de palma acababa de entrar. Los huéspedes voltearon con desprecio. Las recepcionistas intercambiaron miradas nerviosas, y el gerente, un tipo petulante llamado Rodrigo Salazar, con su traje de marca y reloj que costaba más que un auto, sonrió con malicia pura. «Disculpe, señor», dijo Salazar con sarcasmo tan evidente que hasta los turistas extranjeros lo captaron. «Creo que se equivocó de lugar. El refugio para indigentes está a 3 cuadras de aquí». El hombre del sombrero, don Esteban Morales, de 62 años, piel curtida por el sol de Michoacán y manos callosas que contaban historias de trabajo duro, simplemente lo miró con esos ojos cafés que habían visto más tormentas que cualquier citadino podría imaginar. «Vengo a rentar un cuarto», respondió con voz tranquila pero firme, con ese acento ranchero que pronunciaba cada palabra con dignidad. La risa de Salazar resonó por todo el lobby como el ladrido de un perro pequeño. «¿Un cuarto? Amigo, nuestro peor cuarto cuesta 5,000 pesos la noche. Eso es más de lo que usted gana en un mes arando sus tierritas. Pero mire», se acercó con esa sonrisa de tiburón. «Le propongo algo divertido para alegrarle la tarde a nuestros distinguidos huéspedes». Don Esteban no se movió. No retrocedió ni un centímetro. Había enfrentado sequías que mataron ganado, tormentas que destruyeron cosechas y banqueros que intentaron robarle sus tierras. Este payaso de ciudad no le daba ni un poco de miedo. «¿Qué propone?», preguntó don Esteban, su voz calmada como un lago antes de la tormenta. Salazar chasqueó los dedos y una de las recepcionistas, una chica joven llamada Patricia que odiaba a su jefe con toda su alma, trajo unas carpeta. «Mire, campesino, tenemos un cuarto en el sótano, el 001. Es donde guardábamos herramientas antes de la remodelación. Huele a humedad, tiene una cama que rechinaría hasta despertar a los muertos, y el baño, bueno, digamos que no querrá ni verlo. Ese cuarto cuesta 5,000 pesos». Los huéspedes que se habían reunido alrededor soltaron risitas. Una mujer con tantas cirugías plásticas que su cara parecía máscara comentó en voz alta: «5,000 pesos es lo que gasto en el spa en una tarde». Salazar continuó disfrutando su momento. «Pero si usted logra pagar ese cuarto, en efectivo aquí y ahora, no solo le doy ese chiquero, le doy la suite presidencial, piso 30, jacuzzi con vista panorámica, cama king size importada de Italia, mayordomo personal las 24 horas, vale 50,000 pesos la noche y se la regalo gratis por una semana». El lobby estalló en murmullos. Algunos huéspedes sacaron sus celulares para grabar. Esto sería oro en redes sociales. Pero cuando no pueda pagar, Salazar se inclinó hacia adelante, su aliento a café caro golpeando la cara de don Esteban. «Cuando saque sus bolsillos vacíos, quiero que se arrodille aquí mismo y me pida perdón por hacerme perder mi tiempo. Y luego se larga de mi hotel. ¿Trato?». Patricia, la recepcionista, sintió náuseas. Había visto a Salazar humillar a empleados, a clientes que no cumplían sus estándares, incluso a proveedores. Pero esto era demasiado. Miró a don Esteban con lástima, esperando que tuviera la dignidad de simplemente irse. Don Esteban se quitó el sombrero lentamente. Su cabello gris estaba aplastado por el sudor del viaje. Se sacudió un poco el polvo de su camisa de cuadros, la misma que había usado para alimentar a sus gallinas esa mañana, y miró directamente a los ojos de Salazar. «Trato», dijo simplemente. Y entonces, para el shock absoluto de todos los presentes, don Esteban metió la mano en el bolsillo interior de su chamarra gastada. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de cada persona presente. Don Esteban sacó no una, sino 2 fajos de billetes. Eran billetes de 500 pesos, unidos con ligas de hule de esas que se usan en el campo. Los billetes estaban arrugados, algunos manchados con tierra, otros doblados en las esquinas, pero eran reales, muy reales. Comenzó a contar en voz alta, colocando cada billete sobre el mostrador de mármol con un golpe seco que resonaba como un martillo de juez. 500, 1,000, 1,000, 500, 2,000. La sonrisa de Salazar comenzó a desvanecerse como hielo bajo el sol. 2,500, 3,000, 3,500. Los murmullos cesaron. Alguien dejó caer un bolso de diseñador. El sonido rebotó por el lobby. 4,000, 4,500. Patricia se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos bien abiertos. No podía creer lo que estaba viendo. 5,000 pesos. Don Esteban dejó el último billete sobre el montón perfecto.
Exactos. ¿Verdad, joven? El rostro de Rodrigo Salazar pasó por todos los colores del arco iris. Rojo de vergüenza, blanco de shock, verde de náusea. Su boca se abrió y cerró como pez fuera del agua. Esto, tiene que ser, tartamudeó. ¿Falso? Don Esteban levantó una ceja, su expresión serena pero con un brillo de diversión en los ojos. Patricia, ¿verdad? Se dirigió a la recepcionista que asintió como robot. ¿Podrías verificar estos billetes con tu máquina especial? Patricia tomó el dinero con manos temblorosas y pasó cada billete por el detector de falsificaciones. Uno por uno, todos legítimos. Son auténticos, señor Salazar. Su voz era apenas un susurro. Un hombre de negocios con traje italiano que había estado grabando todo soltó una carcajada. ¡No manches! El ranchero tiene más lana que tú, Salazar. Otros comenzaron a reír. No con don Esteban, sino del gerente. La humillación era palpable. Salazar intentó recuperar algo de compostura. Se ajustó la corbata, carraspeó. Bueno, un trato es un trato. Patricia, procesa el pago y dale las llaves de la suite presidencial. Espera, dijo don Esteban y todos se congelaron. Dijiste que primero me darías el cuarto 001, ¿no? Quiero ver ese chiquero del que hablabas. Quiero saber qué clase de lugar es este que cobra 5,000 pesos por un cuarto con goteras. La expresión de Salazar se convirtió en pánico puro. No, mire, no es necesario. Podemos ir directo a la suite. Insisto. La voz de don Esteban no subió, de volumen, pero tenía un filo de acero. Un hombre debe saber por qué está pagando. ¿O hay algo que no quieres que vea? El elevador bajó y bajó. Más allá de la planta baja, más allá del estacionamiento, hasta el nivel más profundo del hotel. Las puertas se abrieron a un pasillo con iluminación parpadeante y olor a moho. Salazar caminaba adelante, sudando bajo su traje caro. Patricia iba junto a don Esteban, quien caminaba con la tranquilidad de alguien que había recorrido campos bajo el sol del mediodía. Detrás de ellos, una pequeña multitud de huéspedes curiosos los seguía con sus celulares grabando. Aquí está. Salazar señaló una puerta al final del pasillo. La placa decía 001, pero estaba tan oxidada que apenas se leía. Abrió la puerta y el olor que salió hizo que varios de los espectadores retrocedieran. Era una mezcla de humedad, desagüe atascado y algo más, algo orgánico y podrido. La habitación era exactamente como Salazar la había descrito, pero peor. La cama individual tenía un colchón manchado y hundido. Las sábanas, si es que alguna vez las hubo, habían desaparecido. El baño, visible a través de una puerta sin cerradura, tenía un inodoro con filtraciones y un lavabo roto. No había ventanas, solo un ducto de ventilación que goteaba agua oscura. 5,000 pesos por esto, don Esteban dijo en voz baja. No era una pregunta. Como dije, es el peor cuarto. Salazar comenzó. ¿Cuántas personas han rentado este cuarto?, interrumpió don Esteban. Silencio. ¿Cuántas?, repitió. Patricia, quien había trabajado allí por 3 años, habló antes de poder detenerse. Ninguna. Nadie ha rentado este cuarto jamás. Está catalogado como fuera de servicio en el sistema desde que abrió el hotel hace 10 años. ¡Cállate! Salazar le lanzó una mirada asesina. Pero Patricia continuó. Algo en la dignidad de don Esteban le había dado valor. Usted lo sabía, señor Salazar. Sabía que este cuarto no cumple con ningún estándar de salubridad. Si la Secretaría de Turismo lo inspeccionara, cerrarían el hotel. «¡Estás despedida!», gritó Salazar. «No». La voz de don Esteban cortó el aire como machete. «Ella no está despedida, porque yo voy a hacer algo mejor que quedarme aquí». Todos lo miraron. Don Esteban sacó su celular, un modelo viejo con la pantalla rayada, y marcó un número. «¿Bueno?» «Sí. Habla Esteban Morales. Necesito que vengas al Hotel Emperador. Trae tu equipo, y trae a tus contactos de la Secretaría de Turismo». Salazar palideció. ¿Qué está haciendo? Lo que debía hacer desde que vi este lugar, respondió don Esteban. Si cobran 5,000 pesos por este agujero de rata, quiero saber qué otras sorpresas esconde tu hotel. Una voz masculina llegó desde atrás del grupo. Yo también quiero saber. Todos voltearon. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje que gritaba poder. Caminó hacia adelante con autoridad natural. Disculpe, señor, dijo extendiendo la mano hacia don Esteban. Soy Leonardo Mendoza. Soy el dueño de este hotel. El rostro de Salazar perdió todo color. Si antes estaba pálido, ahora parecía cadáver. Leonardo Mendoza no visitaba el Hotel Emperador con frecuencia. Tenía una cadena de 12 hoteles por todo México, y cada gerente tenía autonomía casi total.
Confiaba en los reportes mensuales, en las calificaciones en línea, en los números que le mostraban ganancias constantes. Pero esa tarde había venido sin avisar porque su hija quería celebrar su cumpleaños en 1900, la suite presidencial, y al entrar al lobby había presenciado toda la escena con don Esteban. «Señor Salazar», dijo Mendoza con voz helada, «¿me puede explicar qué es esto?» Salazar tartamudeó. «Señor Mendoza, yo no sabía que usted, es decir, esto es solo un malentendido». ¿Un malentendido? Mendoza señaló el cuarto inmundo. ¿Este cuarto está en mi inventario? Técnicamente sí, pero ¿está registrado como disponible? No exactamente. ¿Has estado cobrando por él? Silencio. Mendoza cecí inocente y giró hacia Patricia. Señorita, usted trabaja en recepción. ¿Qué sabe de esto? Patricia respiró hondo. Era ahora o nunca. Señor Mendoza, hay cosas que debe saber. El señor Salazar ha estado... Y comenzó a hablar. Habló de las facturas infladas que Salazar aprobaba de proveedores fantasma. Habló de las propinas obligatorias que imponía al personal y que se embolsaba. Habló de los cuartos que alquilaba fuera de sistema y se quedaba con el dinero. Habló de 3 años de corrupción. Mientras hablaba, otros empleados que habían bajado al sótano comenzaron a agregar sus propias historias. El chef habló de cómo Salazar le obligaba a usar ingredientes más baratos, pero cobraba precios premium. La mucama contó de las amenazas si no mentían sobre las inspecciones. El Botones reveló las cuotas que Salazar les cobraba de sus propinas. Era como si una presa se hubiera roto. Don Esteban observaba todo en silencio, recargado contra la pared del pasillo. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Su simple presencia había sido la chispa que encendió el cambio. Mendoza escuchó cada palabra con expresión cada vez más seria. Sacó su propio teléfono y comenzó a hacer llamadas. «Roberto, necesito que vengas al emperador con el equipo legal». «Sí, ahora...» «Mariana, cancela mis citas de la tarde. Tengo una emergencia. Luis, necesito una auditoría completa del emperador. Todo. Cada factura de los últimos 3 años». Luego se volvió hacia Salazar. «Está despedido. Seguridad lo escoltará a recoger sus cosas. Y mejor rece para que cuando mis abogados terminen de revisar las cuentas, no encuentren suficiente para una demanda penal». 2 guardias de seguridad aparecieron. Habían sido llamados durante las revelaciones, y se llevaron a un Salazar completamente destruido. El hombre que hace media hora se burlaba de un ranchero, ahora era arrastrado como criminal. Mendoza respiró hondo y se giró hacia don Esteban. «Señor Morales, ¿verdad? Le debo una disculpa, y una explicación, y posiblemente un agradecimiento». «No me debe nada», respondió don Esteban poniéndose su sombrero. «Solo vine a buscar un cuarto para la noche. Insisto, la suite presidencial es suya, sin cargo. Por el tiempo que quiera quedarse, es lo mínimo que puedo hacer». Don Esteban lo estudió por un momento. «¿Por qué?» «Porque», Mendoza señaló alrededor, a los empleados que por primera vez en años se veían esperanzados. «Usted hizo en una hora lo que yo debía hacer hace años. Poner atención, escuchar, ver la verdad, detrás de los números bonitos». La suite presidencial en el piso 30 era efectivamente impresionante. Ventanales de piso a techo mostraban la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones. Un océano de luces comenzando a brillar con el atardecer. El jacuzzi prometía relajación después de días duros. La cama era tan grande que don Esteban bromeó que podría perderla 3 vacas allí. Pero lo que más impresionó a don Esteban no fue el lujo, fue Patricia. La joven recepcionista había sido promovida en el momento a gerente interina, mientras Mendoza encontraba un reemplazo permanente. Y lo primero que hizo fue llevarle personalmente a don Esteban una charola con café y pan dulce. «De la cafetería del personal», explicó con una sonrisa tímida. «No de la cocina elegante. Es más rico, más honesto». Don Esteban sonrió. «Siéntate, mija. Cuéntame tu historia». Y así, mientras la ciudad bullía 30 pisos abajo, Patricia le contó. Le contó de cómo había estudiado administración hotelera, trabajando de noche. De cómo Salazar la había contratado porque sabía que era demasiado tímida para quejarse de sus abusos. De cómo había estado ahorrando cada peso para renunciar e irse a Guadalajara, donde tenía familia. «¿Y ahora?», preguntó don Esteban. «Ahora, no sé. El señor Mendoza me ofreció la gerencia permanente si demuestro que puedo manejar el hotel. Es una oportunidad increíble, pero tengo miedo de no estar preparada». Don Esteban tomó un sorbo de café. Era bueno, fuerte y sin pretensiones. «¿Sabes cuál es la diferencia entre la gente del campo y la gente de la ciudad?». Patricia negó con la cabeza. «La gente de la ciudad cree que el éxito se trata de no cometer errores. La gente del campo sabe que el éxito se trata de levantarse después de cada error.
He perdido cosechas enteras por heladas. He visto ganado morir por sequía. He tenido años donde debí dinero al banco y no sabía cómo pagarlo, pero aquí estoy. ¿Cómo lo hizo? Trabajo, honestidad y recordando que no estás sola. Nadie construye nada solo. Yo tengo a mi esposa, a mis hijos, a mis trabajadores, a mi comunidad. Tú tienes a todos esos empleados allá abajo que hoy hablaron porque tú les diste el valor de hacerlo primero. Patricia sintió lágrimas en los ojos. Gracias, don Esteban. No me agradezcas todavía. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuál? ¿Por qué un hombre como yo, que huele a establo y tiene lodo en las botas, tiene 5,000 pesos en efectivo en el bolsillo? Patricia parpadeó, confundida. Yo, no sé. Supuse que los había ahorrado. Don Esteban se rió, una risa profunda que venía del estómago. Mija, si yo cargara todos mis ahorros en efectivo, necesitaría una camioneta. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes? Para ti tal vez. Para mí es el día que vendí 50 cabezas de ganado, buenos animales. Los crié durante 2 años. Esta mañana un comprador de Querétaro me los pagó. 150,000 pesos. En efectivo, como es costumbre en el campo. Patricia abrió los ojos como platos. ¿150,000? Ajá. Venía al banco a depositarlos mañana. Decidí quedarme una noche en la ciudad, darme un gusto. Nunca había estado en un hotel elegante. Pensé, Esteban, tienes 62 años. Tus hijos ya están grandes. Date un gusto. Y encontró a Salazar. Y encontré una oportunidad de recordarle a ese payaso que el dinero no te da clase. Y que nunca, nunca subestimes a alguien por su ropa. Leonardo Mendoza insistió en que don Esteban cenara con él esa noche. No en el restaurante del hotel, demasiado formal, demasiado pretencioso, sino en su oficina, con comida que ordenaron de una taquería cercana. Los mejores tacos al pastor de la zona, explicó Mendoza mientras repartía los tacos envueltos en papel aluminio. Mi papá me traía aquí cuando era niño. ¿Tu papá? Preguntó don Esteban. Era albañil. Construyó la mitad de los edificios en esta colonia. Trabajó hasta los 70 años, siempre con las manos llenas de cemento. Murió hace 5 años. ¿Cómo pasaste de hijo de albañil a dueño de 12 hoteles? Mendoza mordió su taco, pensativo. Becas, trabajo y un poco de suerte. Estudié administración. Trabajé como botones en un hotel mientras estudiaba. Luego gerente. Luego compré un hotel pequeño que estaba en bancarrota. Lo levanté. Compré otro. Y otro. Pero en algún punto perdí de vista por qué empecé. Mi papá construía casas. Literal, física. Ponía un ladrillo sobre otro. Veía el resultado de su trabajo. Yo me perdí en hojas de cálculo y reportes trimestrales. Contraté gerentes como Salazar porque los números se veían bien, sin preguntarme cómo los conseguían. Y ahora te sientes culpable. ¿No debería? Patricia trabajó bajo un abusador durante 3 años y yo no me di cuenta. El chef tuvo que usar ingredientes malos. Los huéspedes pagaron precios inflados. Todo bajo mi nombre. Don Esteban limpió sus manos con una servilleta. ¿Sabes qué es lo más difícil de ser ranchero? ¿Qué? La sequía. Puedes trabajar duro, puedes planear. Pero si no llueve, tus cultivos se mueren. No importa cuánto lo intentes. No veo cómo eso... Déjame terminar. Lo segundo más difícil es la plaga. Trabajas todo el año, las lluvias llegan perfectas, y de repente una plaga de langostas devora tu maíz en 3 días. Pierdes todo. Mendoza asintió, escuchando. Pero, ¿sabes qué es lo más difícil? Don Esteban se inclinó hacia adelante. Perdonarte a ti mismo por las cosas que no pudiste controlar. El año que... Perdí 20 vacas por una enfermedad. Me culpé durante meses. ¿Debí vacunarlas antes? ¿Debí separar al animal enfermo más rápido? Me estaba matando por dentro. ¿Qué hiciste? Mi esposa, Rosa, me sentó y me dijo, Esteban, eres un buen hombre, un buen padre, un buen ranchero, pero no eres Dios. No controlas todo. Aprende, mejora y perdónate. Ese consejo salvó mi vida. Mendoza sintió un nudo en la garganta. No sabía que necesitaba escuchar eso. Ahora lo sabes. Salazar te engañó. Fue malo en eso. Pero tú no eres malo por no haberlo descubierto antes. Eres humano. La pregunta no es ¿por qué no lo vi? La pregunta es ¿qué hago ahora? ¿Y qué crees que debo hacer? Don Esteban sonrió. Ya lo estás haciendo. Estás aquí comiendo tacos, preguntando las preguntas difíciles. Mañana bajarás a ese lobby y mirarás a tus empleados a los ojos. Les dirás que las cosas van a cambiar. Y luego cambiarás las cosas. No con palabras bonitas, sino con acciones. A la mañana siguiente, algo insólito sucedió en el Hotel Emperador.
Leonardo Mendoza llegó a las 6 de la mañana, hora en que usualmente todavía estaba durmiendo, y fue directo a la cafetería del personal. Allí, sentado con un plato de huevos revueltos y frijoles, estaba don Esteban, conversando animadamente con las mucamas del turno matutino. «Buenos días, señor Mendoza», saludó don Esteban. «¿Ya desayunaste?» Mendoza, vestido informal por primera vez en años en su propio hotel, se sentó. «No. ¿Me invitas?» Durante las siguientes 2 horas, sucedió algo extraordinario. Los empleados, inicialmente nerviosos de tener al dueño en su espacio, comenzaron a relajarse. Don Esteban tenía ese don de hacer que la gente se sintiera cómoda. El chef, un hombre llamado Fernando que había trabajado en restaurantes de lujo antes de terminar en El Emperador, contó sus frustraciones. «Señor Mendoza, yo estudié en Le Cordon Bleu. Tengo creatividad, ideas, pero Salazar me obligaba a usar lo más barato. Decía que los huéspedes no notarían la diferencia, pero yo la notaba. Cada platillo que salía de mi cocina me avergonzaba». «¿Qué harías diferente?», preguntó Mendoza. Fernando se animó. «Tengo todo un menú planeado. Ingredientes locales, de mercados cercanos. No los más caros del mundo, pero frescos, con sabor real. Platillos mexicanos auténticos, no comida internacional genérica. Y costaría menos que lo que gastamos ahora en productos importados de baja calidad». «Impleméntalo», dijo Mendoza simplemente. «¿Qué?» «A partir de mañana, tú diseñas el menú. Tráeme una propuesta de presupuesto al final del día. Si los números funcionan, y creo que funcionarán, adelante». Fernando casi lloró. Una mucama llamada Socorro, que había trabajado allí desde la apertura del hotel, habló tímidamente. «Señor Mendoza, los cuartos podrían estar más limpios. Salazar nos daba 15 minutos por habitación. Es imposible hacer un trabajo decente en 15 minutos. Limpiábamos en superficie, pero el polvo en las esquinas, las manchas difíciles. Las dejábamos porque no había tiempo». «¿Cuánto tiempo necesitas?» 30 minutos por cuarto estándar, 40 para suites. «Hecho. Y contrataré más personal para que no tengan que cubrir tantos cuartos por turno». Las propuestas siguieron llegando. El jardinero quería renovar el jardín interior. El personal de mantenimiento identificó 1000 cosas que necesitaban reparación, pero que Salazar había ignorado para ahorrar dinero. El conserje tenía ideas para tours personalizados que mostrarían la verdadera Ciudad de México a los turistas. Don Esteban escuchaba todo con una sonrisa. Al final, se paró. «Bueno, amigos, ha sido un placer. Pero debo regresar a mi rancho. Mis vacas no se alimentan solas». «¿Ya te vas?» Patricia, quien se había unido al desayuno, parecía decepcionada. «Mija, yo no pertenezco a la ciudad. Extraño mi tierra. Pero antes de irme…» Se giró hacia Mendoza. «¿Puedo darte un último consejo? Por favor. Esto que hiciste hoy, este desayuno, estas conversaciones, hazlo cada mes. No envíes a un gerente. Ven tú. Come con tu gente, escúchalos, porque los números en una hoja de cálculo nunca te dirán si tus empleados están felices, y los empleados felices hacen huéspedes felices, y los huéspedes felices regresan y traen amigos». Mendoza extendió su mano. «Don Esteban, ha sido un honor conocerlo». Don Esteban estrechó su mano firmemente. «El honor fue mío. Y cuida a Patricia. Esa muchacha tiene más agallas que 10 gerentes, con maestrías». El camino de regreso a Michoacán era largo. Don Esteban conducía su camioneta Ford vieja, la misma que había comprado hace 15 años y que se negaba a reemplazar porque todavía funciona perfecto. La carretera se extendía ante él, saliendo de la locura de la ciudad hacia los campos abiertos que conocía como la palma de su mano. Pero su teléfono no dejaba de sonar. Primero fue su hijo mayor, Roberto. «Papá, ¿es cierto que saliste en las noticias?» «¿Qué noticias?» «Todo el mundo habla de ti. Hay videos en Facebook, en Twitter, en todos lados. ¿Ranchero humilla a gerente clasista? ¿Empleados exponen corrupción después de que humilde campesino defiende su dignidad? Papá, eres viral». Don Esteban casi se sale del camino. ¿Viral? Hijo, yo ni siquiera sé qué significa eso. Significa que millones de personas están viendo los videos. La gente está de tu lado. Don Esteban estacionó su camioneta en un mirador a mitad de camino. Necesitaba procesar lo que Roberto acababa de decirle. Abrió el Facebook en su teléfono viejo y casi dejó caer el aparato. Había cientos de videos, miles, el mismo momento desde diferentes ángulos. Los huéspedes del Hotel Emperador habían grabado todo. Veía su propia cara, seria, calmada, con esa dignidad que venía de 62 años de trabajo honesto. Mientras contaba los billetes, veía a Salazar desmoronándose. Veía las reacciones de shock de los espectadores. Los comentarios eran una avalancha. «Así se hace, don. Nunca juzgues un libro por su portada.
Ese gerente se merecía cada segundo de humillación. Mi abuelo era ranchero. Esta historia me hizo llorar. ¿Alguien sabe quién es este señor? Quiero estrecharle la mano. Había hashtags. Don Esteban, respeta al ranchero. Nunca subestimes. Justicia real. Pero no todos los comentarios eran positivos. Algunos decían que había sido cruel con Salazar. Otros cuestionaban de dónde había sacado el dinero realmente. Unos pocos insinuaban que todo había sido actuado. Don Esteban suspiró y cerró el teléfono. No había pedido esto. Nunca buscó atención. Solo quería un lugar donde dormir. Manejó las siguientes 3 horas en silencio, pensando. Cuando finalmente cruzó el portón de su rancho, El Milagro, el sol ya se estaba poniendo. Rosa, su esposa de 40 años, estaba en el porche. Una mujer pequeña pero poderosa, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, mandil floreado y esa mirada que podía derretir hielo o congelarte en tu lugar según su humor. Esteban Morales, dijo con los brazos cruzados. ¿Me vas a explicar por qué mi teléfono no ha dejado de sonar en todo el día? Don Esteban se bajó de la camioneta con una sonrisa cansada. ¡Ay, vieja! No vas a creer lo que pasó. Se sentaron en el porche con café de olla mientras don Esteban le contaba todo. Rosa escuchaba con atención, su expresión cambiando de sorpresa a indignación cuando él describió el cuarto del sótano, a satisfacción cuando le contó sobre la caída de Salazar, así no sintió preocupación cuando mencionó los videos virales. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosa finalmente. ¿Ahora? Ahora regreso a mi vida. Mañana debo revisar los establos. Pancho me dijo que la vaca Pinta está a punto de parir, y el tractor necesita... El teléfono de don Esteban sonó. Era un número desconocido. Bueno, ¿don Esteban Morales? Buenos días, mi nombre es Andrea Quintero. Soy productora del programa Buenos Días México en Televisa. Nos encantaría invitarlo a una entrevista en vivo para... No, gracias, don Esteban colgó. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Otro número desconocido. Señor Morales, soy de TV Azteca. Colgó de nuevo. Y así siguió. Canal 11, Milenio, periódicos, revistas. Incluso un productor de Netflix preguntando si estarían interesados en un documental. Rosa observaba a su marido con una mezcla de diversión y preocupación. Esteban, no puedes ignorarlos a todos. ¿Por qué no? No les debo nada. No les debes nada. Pero piensa, esta historia se está contando sin ti. Cada medio está poniendo su propio giro. Algunos te están pintando como héroe. Otros como alguien sospechoso con dinero no explicado. Si no cuentas tu versión, otros la contarán por ti. Don Esteban la miró. 40 años de matrimonio le habían enseñado que cuando Rosa usaba ese tono, tenía razón, maldita sea, pero tenía razón. ¿Qué sugieres? Escoge una entrevista, una sola, cuenta tu historia en tus propias palabras, y luego vuelve a tu vida normal. 3 días después, don Esteban se encontró sentado en un estudio de televisión en Morelia. Había escogido un programa local, Michoacán Hoy, en lugar de los grandes medios nacionales. Le pareció más apropiado. La conductora, Mariana Gutiérrez, era una mujer de unos 40 años con esa sinceridad que caracteriza a la gente de provincia. Nada de las sonrisas falsas de los conductores capitalinos. Don Esteban, gracias por estar aquí, comenzó Mariana. Todo México ha visto los videos, pero queremos escuchar su versión. Don Esteban, vestido con su mejor camisa de cuadros, la que Rosa había planchado especialmente, y su sombrero en el regazo, asintió. Con mucho gusto. Primero, la pregunta que todos hacen. ¿Por qué llevaba tanto dinero en efectivo? Vendí ganado, respondió simplemente. 50 cabezas. El comprador pagó en efectivo, como es costumbre en el campo. Iba camino al banco cuando decidí quedarme una noche en la ciudad. Algunos en redes sociales han cuestionado la legitimidad de ese dinero. Por primera vez, don Esteban mostró un destello de molestia. Mija, he pagado impuestos religiosamente durante 40 años. Tengo cada factura, cada recibo. Mi rancho está registrado legalmente. Mis animales tienen sus papeles al día. Que la gente de ciudad no entienda cómo funciona el campo no significa que algo sea ilegal. Tiene razón y le pido disculpas por la pregunta. Pero tenía que hacerla. Lo entiendo. ¿Qué sintió cuando el gerente lo trató así? Don Esteban se tomó un momento para responder. Mira, no fue la primera vez que alguien me juzga por mi ropa. He ido a bancos donde me tratan con desconfianza, a oficinas de gobierno donde me hacen esperar horas. Eso es normal para gente como yo. Pero algo en ese gerente, no sé, había una crueldad innecesaria. Quería humillarme públicamente. Y en ese momento decidí que no se lo iba a permitir. ¿Por qué aceptó la apuesta? Porque sabía que podía pagarla. Y porque quería ver su cara cuando lo hiciera. ¿Es vanidad? Tal vez. Pero también era sobre dignidad.
La dignidad de todos los trabajadores del campo que son tratados como menos por gente que nunca ha trabajado un día bajo el sol. Los teléfonos del programa comenzaron a sonar. Personas llamando para compartir sus propias historias de discriminación. Un albañil, una empleada doméstica, un mecánico, todos con historias similares. Mariana continuó. Lo que pasó después cambió la vida de muchos empleados del hotel. ¿Se siente responsable? No. Ellos son responsables de su propio valor. Yo solo fui la chispa, pero ellos ya tenían la pólvora. Esa muchacha Patricia, ella ya tenía el valor adentro. Solo necesitaba ver que alguien más estaba dispuesto a no dejarse pisotear. ¿Ha hablado con ella desde entonces? Hablamos ayer. Me contó que el señor Mendoza la confirmó como gerente permanente. Está implementando cambios, horarios más justos, mejor paga, escuchando a los empleados. Dice que está aterrada pero emocionada. ¿Y usted? ¿Cómo ha cambiado su vida? Don Esteban se rió. Mi vida no ha cambiado nada. Sigo levantándome a las 5 de la mañana. Sigo ordeñando vacas. Sigo comiendo frijoles que mi esposa cocina. La diferencia es que ahora mi teléfono no deja de sonar con gente que no conozco. ¿Le molesta la atención? No me gusta. No la busqué. Pero si algo bueno sale de esto, se detuvo pensando. Mi nieta, Lupita, me dijo algo ayer. Tiene 12 años. Me dijo, abuelo, en la escuela antes algunos niños se burlaban porque soy del rancho. Ahora, todos quieren ser mi amigo y conocerte. Eso me hizo pensar. Si esta historia ayuda aunque sea a un niño a sentirse orgulloso de sus raíces, entonces valió la pena. La entrevista continuó por 30 minutos más. Don Esteban habló de su rancho, de cómo había empezado con 5 vacas heredadas de su padre, de los años duros, de las alegrías simples, de su filosofía de vida, trabajo duro, honestidad y nunca olvidar de dónde vienes. Cuando terminó, Mariana le agradeció. Don Esteban, usted no solo humilló a un gerente clasista. Le recordó a todo México que el valor de una persona no se mide por su ropa o su acento. La entrevista se volvió viral también. Clips circulaban por todos lados. Pero ahora la narrativa había cambiado. Ya no era solo sobre la humillación de Salazar. Era sobre dignidad, trabajo honesto y mantener tus valores. Comenzaron a pasar cosas extrañas. Un grupo de estudiantes de administración de la UNAM viajó al rancho de Don Esteban para entrevistarlo para su tesis sobre liderazgo ético. Don Esteban los recibió con pozole y cerveza, y pasaron toda una tarde hablando bajo un árbol de mango. ¿Saben cuál es el problema con el mundo corporativo? Les dijo mientras el sol se ponía, que miden el éxito solo en dinero. Pero el éxito real es poder dormir tranquilo en las noches, sabiendo que no lastimaste a nadie para conseguir lo que tienes. Una cadena de hoteles boutique en Guadalajara cambió su política de contratación después de la historia. Ahora, específicamente buscaban gerentes que tuvieran experiencia trabajando en campos diversos, no solo títulos universitarios. Queremos gente que entienda respeto, declaró su CEO. El propio Hotel Emperador se transformó. Leonardo Mendoza implementó los cambios que había prometido. Patricia, como gerente, organizó sesiones mensuales donde los empleados podían expresar preocupaciones sin miedo. Fernando, el chef, diseñó un menú que celebraba la cocina mexicana auténtica. El hotel comenzó a ofrecer tours que conectaban a turistas con artesanos locales, mercados auténticos, comunidades reales. Las calificaciones en línea se dispararon, pero más importante, los empleados estaban felices, y esa felicidad se contagiaba. Sin embargo, no todo era positivo. Rodrigo Salazar, el gerente despedido, publicó un video en YouTube. Con ojeras pronunciadas y vestido con una sudadera gris, intentó limpiar su nombre. Fui el chivo expiatorio, declaró amargamente. Sí, tal vez fui duro. Pero en la industria hotelera tienes que mantener estándares. Ese hombre con su dinero sospechoso me convirtió en villano. ¿Dónde está la justicia para mí? El video recibió algunas vistas, algunos comentarios de apoyo, pero la mayoría de las respuestas eran críticas devastadoras. La gente no era tonta. Habían visto su crueldad, su sadismo al intentar humillar a Don Esteban. La auditoría del hotel reveló que Salazar había robado casi 2 millones de pesos durante 3 años a través de varios esquemas. Mendoza presentó cargos criminales. Salazar enfrentaría juicio. Un mes después del incidente, Don Esteban recibió una carta certificada. El remitente era de la Ciudad de México, pero no reconocía el nombre. Gabriela Salazar. Rosa estaba junto a él cuando la abrió. La carta era manuscrita, en una caligrafía temblorosa. Estimado Don Esteban, mi nombre es Gabriela Salazar. Soy la madre de Rodrigo, el gerente que usted encontró en el Hotel Emperador. Escribo esta carta con el corazón lleno de vergüenza y
También de gratitud, aunque sé que esto último debe sonarle extraño. Desde que Rodrigo era niño, le di todo. Cuando su padre nos dejó, trabajé 3 empleos para pagar su escuela privada, su universidad, sus caprichos. Quería que tuviera lo que yo nunca tuve. Y en ese proceso creo que le enseñé las lecciones equivocadas. Le enseñé que tener dinero era lo más importante, que la apariencia era todo, que ser exitoso significaba pisar a otros para subir. Veo ahora que creé un monstruo, y ese peso es mío para cargar. Cuando vi los videos de lo que le hizo, lloré. De vergüenza por el hijo que crié. De tristeza por el hombre que pudo haber sido. Pero también lloré de algo más. Usted le mostró a mi hijo y a mí que todo lo que le enseñé estaba mal. En un momento, con su dignidad tranquila y su trabajo honesto, demolió años de valores equivocados. Rodrigo está destruido. Perdió su carrera, su reputación, enfrenta cargos criminales. Parte de mí como madre quiere odiarlo a usted por esto. Pero la parte honesta de mí sabe que usted no destruyó a mi hijo. Yo lo hice. Y él mismo se terminó de destruir con sus propias acciones. No le escribo para pedir perdón para él. No lo merece. Escribo para agradecerle. Porque gracias a usted, tal vez, solo tal vez, mi hijo puede aprender lo que yo nunca le enseñé. Que el valor real no está en humillar a otros, sino en tener el valor de ser humilde. Gracias por recordarme que el éxito real se construye con las manos en la tierra, no pisoteando a otros. Con respeto, Gabriela Don Esteban leyó la carta 3 veces. Rosa también la leyó, secándose lágrimas con el delantal. ¿Vas a responderle?, preguntó Rosa. Don Esteban miró por la ventana hacia sus campos. Una brisa suave movía el maíz. Sus gallinas picoteaban en el patio. La vida continuaba simple y honesta. Sí, respondió finalmente. Voy a responderle. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de queroseno, porque prefería esa luz para escribir que las bombillas eléctricas, don Esteban compuso su respuesta. Estimada señora Gabriela, recibí su carta y me conmovió profundamente. No soy hombre de muchas palabras, pero intentaré responder lo mejor que pueda. No debe agradecer nada, no hice nada especial. Simplemente me negué a ser tratado como menos por tener lodo en las botas. Cualquier persona con dignidad hubiera hecho lo mismo. Sobre su hijo, no soy quien para juzgar. Hizo cosas malas, eso es cierto. Lastimó gente, robó, abusó de su poder. Enfrentará las consecuencias, pero esas consecuencias no tienen que ser el final de su historia. He visto árboles que se queman en incendios forestales. A veces pensamos que están muertos, acabados. Pero si las raíces siguen vivas, pueden brotar de nuevo. Toma tiempo. Requiere lluvia y sol y paciencia. Pero es posible. No sé si su hijo tiene esas raíces todavía. No sé si puede cambiar. Eso depende de él. Pero si algún día quiere aprender cómo se vive con honestidad, cómo se trabaja con las manos, cómo se trata a la gente con respeto, sin cámaras, sin audiencias, solo para sí mismo, mi puerta está abierta. No prometo perdón fácil, pero prometo una oportunidad de ver un camino diferente. Usted no creó un monstruo, creó un hombre confundido que tomó decisiones malas. Hay una diferencia, y nunca es demasiado tarde para buscar un camino mejor. Con respeto, Esteban Morales envió la carta sin decirle a nadie excepto a Rosa. No esperaba respuesta. No buscaba publicidad ni reconocimiento. Era simplemente lo correcto. 2 meses después del incidente, la vida en el rancho El Milagro había vuelto casi a la normalidad. Casi. Porque todavía de vez en cuando llegaba algún periodista curioso o algún admirador queriendo tomarse una foto. Don Esteban los recibía con cortesía pero firmeza. Fotos rápidas, sí. Entrevistas largas, no. Y si querían hablar, tendrían que ayudar con las tareas del rancho mientras lo hacían. Un sábado por la mañana, un auto desconocido subió por el camino de tierra. Don Esteban estaba reparando una cerca cuando el vehículo se detuvo. Para su sorpresa, salió Leonardo Mendoza, el dueño del hotel, vestido con jeans y camisa casual. «Don Esteban», saludó Mendoza con una sonrisa. «Espero que no le moleste la visita sin avisar». «Para nada». «¿Café?» Se sentaron en el porche mientras Rosa les servía café y pan dulce recién horneado. Mendoza miró alrededor, admirando la simplicidad del lugar. Gallinas picoteando, vacas pastando en la distancia, un gato dormitando en un rayo de sol. «Es hermoso». «Aquí», comentó Mendoza sinceramente. «Es casa», respondió don Esteban simplemente. «Vine a agradecerle de nuevo y a contarle qué ha pasado desde todo». Mendoza explicó los cambios en el hotel. Cómo Patricia había florecido como gerente. Cómo los empleados ahora tenían voz. Cómo la calidad del servicio había mejorado tan dramáticamente que habían ganado un premio de la Secretaría de Turismo. Pero más que eso,
continuó Mendoza. Me cambió a mí. Visito cada uno de mis 12 hoteles ahora, mensualmente. Como en persona, no solo reviso números, como con los empleados, escucho sus historias, ¿y sabe qué descubrí? ¿Qué? Que había más Salazares en mi organización. No tan extremos, pero gerentes que habían olvidado que están en el negocio de servir a la gente, no de explotarla. Los estoy reemplazando, no por venganza, sino porque entendí que si no cuidas a tu gente, no tienes negocio. Don Esteban asintió. Suena como que has aprendido lo que tu papá el albañil ya sabía. Exactamente. Mi padre construía con las manos. Veía a las personas que trabajaban con él como compañeros, no como herramientas. De alguna manera perdí eso. Usted me lo recordó. Se quedaron en silencio por un momento, tomando café. Don Esteban, dijo Mendoza finalmente, quiero hacerle una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos crear un programa de becas en su nombre. El Fondo Esteban Morales para jóvenes rurales. Ayudaría a jóvenes del campo a estudiar hotelería, administración, cualquier carrera que quieran, sin importar su origen económico. Don Esteban frunció el ceño. No quiero que mi nombre esté en... Escúcheme, interrumpió Mendoza suavemente. No se trata de ego o fama. Se trata de que hay miles de jóvenes allá afuera como Patricia, con talento, con ganas, pero sin oportunidades. Y hay empresarios como yo que necesitamos gente con los valores que usted representa. Este fondo conectaría ambos mundos. ¿Y qué tendría que hacer yo? Nada. Bueno, tal vez dar una plática una vez al año a los becarios. Recordarles de dónde vienen. Mantenerlos con los pies en la tierra. ¿Le parece? Don Esteban miró a Rosa, quien había estado escuchando desde la puerta de la cocina. Ella asintió levemente. Está bien, dijo don Esteban finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que los becarios pasen al menos un mes trabajando en un rancho, una granja o algún lugar rural antes de empezar sus estudios. Que sepan lo que es levantarse antes del amanecer. Que entiendan de dónde viene la comida en sus mesas. Que no pierdan la conexión con la tierra. Mendoza sonrió ampliamente. Trato. 6 meses después, llegó el primer becario al rancho El Milagro. Se llamaba Miguel. Tenía 19 años y venía de Oaxaca. Hijo de agricultores de café, había ganado una de las primeras becas del Fondo Esteban Morales para estudiar administración hotelera, pero primero, como era requisito, pasaría un mes en el rancho. Miguel llegó con una mochila pequeña, ojos nerviosos y manos suaves que nunca habían hecho trabajo físico real. «Bienvenido», lo saludó don Esteban. «Espero que hayas traído ropa que pueda ensuciarse». El primer día fue brutal para Miguel. Se levantó a las 5 de la mañana. Algo que no hacía desde que dejó la casa de sus padres, para ayudar a ordeñar las vacas. Sus manos se cansaron en minutos. Su espalda dolía, y estaban solo en la primera tarea del día. Luego vino limpiar los establos, alimentar a los animales, reparar una cerca rota, llevar agua a los campos más lejanos. Para cuando el sol se puso, Miguel estaba tan exhausto que apenas pudo comer la cena antes de quedarse dormido. El segundo día fue peor. Todo le dolía. Sus manos tenían ampollas. Consideró renunciar, pero algo lo detuvo. Era la manera en que don Esteban trabajaba. El hombre tenía 62 años, pero trabajaba como si tuviera 30. Nunca se quejaba. Nunca pedía que Miguel hiciera algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. De hecho, don Esteban trabajaba más duro que nadie, y entre las tareas hablaban. «¿Por qué quieres estudiar hotelería?», preguntó don Esteban un día mientras reparaban el techo de un gallinero. «Para salir de la pobreza», respondió Miguel honestamente. «Mis papás se mataron trabajando el café y apenas tenemos para comer. Quiero algo mejor». «¿Mejor significa más fácil?». Miguel se detuvo. «Sí, supongo». «Entonces estás persiguiendo lo equivocado». Don Esteban martilló un clavo con precisión. «Fácil no es mejor. Significativo es mejor. Mi papá fue ranchero, su papá fue ranchero, y yo soy ranchero. Nunca ha sido fácil. Pero cada noche duermo sabiendo que mi trabajo significa algo. Alimenta a mi familia, alimenta a otros, cuida la tierra para la próxima generación. Pero usted no tiene dinero para viajes, o autos nuevos, o... «Tengo lo suficiente», interrumpió don Esteban. «Tengo un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, una esposa que me aguanta desde hace 40 años, aunque Dios sabe por qué. Nietos que vienen a visitarme. Respeto de mi comunidad. ¿Qué más necesita un hombre?». Miguel no tenía respuesta. Al final del mes, Miguel había cambiado. Sus manos ahora tenían callos. Su espalda se había fortalecido,
Pero más importante, su perspectiva había cambiado. Don Esteban, dijo la noche antes de irse. Gracias. Pensé que este mes sería un castigo, algo que tener que soportar antes de mi vida real. Pero ahora entiendo. Esta es la vida real. Todo lo demás es solo construcción encima de esto. Don Esteban puso una mano en su hombro. Vas a ser un gran administrador hotelero. Pero nunca olvides que el CEO más elegante depende del agricultor que plantó el trigo para su pan. Nunca mires abajo a nadie, porque todos estamos conectados. Miguel lloró esa noche, y cuando partió al día siguiente rumbo a sus estudios, llevaba algo más valioso que cualquier título: humildad verdadera. 2 años después del incidente en el Hotel Emperador, Don Esteban celebraba su cumpleaños número 64. Rosa había organizado una comida en el rancho. Esperaban a sus 3 hijos con sus familias, algunos primos, amigos cercanos. Una reunión pequeña e íntima. Pero cuando comenzaron a llegar los invitados, Don Esteban se sorprendió. Ahí estaba Patricia, quien había volado desde Ciudad de México. Ahora era gerente regional para la cadena de Mendoza, supervisando 3 hoteles. Llegó con su esposo y su hija pequeña. Leonardo Mendoza también estaba allí, con su familia. Su empresa ahora era reconocida como una de las más éticas en la industria hotelera mexicana. Miguel, el primer becario, llegó con su novia. Acababa de graduarse y ya tenía ofertas de trabajo de varios hoteles importantes. Pero no solo ellos. Había 20 becarios más del Fondo Esteban Morales. Jóvenes de todo México que habían pasado un mes en el rancho aprendiendo sobre trabajo, dignidad y mantener las raíces. ¿Qué es todo esto?, preguntó don Esteban abrumado. Esto, dijo Patricia, es un gracias. De mí nos sintió todos nosotros, por recordarnos quiénes somos. La comida fue memorable. Música de mariachi, cortesía de Mendoza. Comida preparada por Fernando, el chef del Emperador, quien insistió en cocinar personalmente. Historias, risas, lágrimas. Un becario llamado Andrés, de Chiapas, pidió permiso para hablar. Don Esteban, comenzó nerviosamente. Yo vengo de un pueblo donde la gente me decía que salir adelante significaba olvidar de dónde venía, que tenía que blanquearme, hablar sin acento, vestir diferente, avergonzarme de mis raíces. Y yo casi lo creo. Luego vine a su rancho. El primer día estaba furioso. Pensé, ¿por qué tengo que hacer esto? Ya sé trabajar duro. Quiero estudiar, no ordeñar vacas. Pero usted me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué te dije?, preguntó don Esteban. Me dijo, Andrés, puedes ser el gerente más exitoso del mundo, pero si te avergüenzas de la tierra que te alimentó, estarás construyendo tu éxito sobre arena. En el momento que venga una tormenta, todo se derrumbará. Y tenía razón. Andrés se limpió los ojos. Ahora trabajo en un hotel en Cancún. Gano bien, pero cada vez que algún huésped trata mal a un empleado, cada vez que veo abuso de poder, pienso en usted. Y actúo. He reportado gerentes abusivos. He defendido a compañeros. Y nunca me avergüenzo de decir que soy de Chiapas, que mi familia son agricultores, y que eso me hace mejor en mi trabajo, no peor. Hubo aplausos. Más historias siguieron. Cada becario había llevado las lecciones del rancho a sus vidas. Don Esteban escuchaba todo con lágrimas en los ojos. Nunca había buscado ser mentor, maestro o inspiración. Solo había defendido su dignidad un día en un hotel. Y de alguna manera ese momento había creado ondas que seguían expandiéndose. Rosa se acercó y tomó su mano. ¿Ves, viejo? Tu vida ha significado algo. Yo solo quería dormir en un hotel, murmuró don Esteban, medio riendo, medio llorando. Y terminaste cambiando cientos de vidas, respondió Rosa. ¿Así trabaja? Dios, nosotros hacemos nuestra parte pequeña y Él hace el resto. 5 años después del incidente, un periodista joven visitó el rancho El Milagro para un artículo retrospectivo. El Fondo Esteban Morales había otorgado más de 200 becas. Docenas de hoteles habían adoptado políticas laborales más justas inspiradas por la historia. Y don Esteban, ahora de 69 años, seguía trabajando su tierra. Don Esteban, preguntó el periodista, mirando atrás, ¿qué piensa de todo esto? De cómo un simple momento se convirtió en movimiento. Don Esteban se detuvo de rastrillar el establo y se apoyó en su herramienta. Tenía más arrugas ahora, más canas, pero sus ojos seguían brillando con esa misma claridad. Mira, hijo, comenzó. La gente me pregunta eso seguido, como si yo hubiera planeado algo grande, como si hubiera querido ser famoso o cambiar el mundo. Pero la verdad es más simple. ¿Cuál es la verdad? Que solo me negué a ser menos de lo que soy. Nada más, nada menos. Y
Resulta que eso resonó con gente porque muchos, demasiados, están dispuestos a aceptar ser tratados como menos, por su jefe, por la sociedad, por gente que piensa que dinero o educación los hace mejores. El periodista escribía rápidamente. El mundo te va a decir que no eres suficiente, continuó don Esteban, que necesitas más dinero, más títulos, más de todo. Pero la verdad es que si trabajas honestamente, tratas bien a la gente y vives con dignidad, ya eres suficiente, más que suficiente. ¿Algún mensaje final para la gente que leerá esto? Don Esteban sonrió. No dejen que nadie les quite su dignidad. No importa qué ropa usen, cómo hablen o de dónde vengan. Su valor no lo determina la opinión de otros. Lo determina cómo viven, cómo tratan a otros y si pueden dormir tranquilos sabiendo que hicieron lo correcto. Hermoso, dijo el periodista. Eso debería ser el título del artículo. Ponle el título que quieras. Don Esteban volvió a su rastrillo. Yo tengo que terminar de limpiar este establo antes de que oscurezca. Las vacas no entienden de entrevistas. El periodista se rió y le ayudó a terminar la tarea antes de irse. Esa noche, don Esteban y Rosa se sentaron en su porche como hacían cada noche. El cielo estaba lleno de estrellas, esas que solo puedes ver lejos de las luces de la ciudad. ¿Feliz?, preguntó Rosa. Muy feliz, respondió don Esteban. Aunque me pregunto qué hubiera pasado si ese día hubiera decidido ir a un hotel diferente. Pero no lo hiciste. Fuiste exactamente a donde debías estar. Supongo que sí. Se quedaron en silencio escuchando los grillos, sintiendo la brisa fresca de la noche. En algún lugar de México, Patricia estaba entrenando a un nuevo gerente con paciencia y respeto. Leonardo Mendoza cenaba con los empleados de su hotel en Monterrey, escuchando sus preocupaciones. Miguel estaba defendiendo a un botones que había sido tratado mal por un huésped. Andrés estaba enseñando a su equipo que el respeto no es negociable. Y en mí no son cientos de lugares más, las ondas de aquel día seguían expandiéndose. No porque don Esteban lo hubiera planeado, no porque buscara fama o reconocimiento, sino porque cuando llegó el momento, se negó a ser menos de lo que era. A veces eso es todo lo que el mundo necesita. Una persona, un momento, una elección de defender la dignidad. Y el resto es historia.